Bien, buenas noches. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Soy la licenciada Carla Fabiola Pasache Prieto, residente en la especialidad de emergencias y desastres del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. En esta oportunidad les voy a presentar el tema de análisis completo de orina, urocultivo y proteinuria en orina. Para empezar, vamos a hacer un pequeño recordaris de lo que son las infecciones urinarias. Si bien es cierto, después de las infecciones respiratorias y gastrointestinales, la infección del tracto urinario es la tercera infección más frecuente de los seres humanos. Va a representar la segunda causa por la cual se van a prescribir los antibióticos y es responsable del 15% de las prescripciones en pacientes ambulatorios. Van a ocurrir en personas muy independientemente de la edad, el sexo y el estado inmunológico, aunque se presentan con mayor frecuencia en mujeres y en personas inmunocomprometidas. A su vez, también en algunos subgrupos de pacientes como lo son hombres, niños y embarazadas. Y van a presentar complicaciones que van a incrementar el riesgo de adquirir infecciones sistemáticas e invasivas. Pero las complicaciones son especialmente comunes en personas ancianas, pacientes inmunocomprometidos o con algún desorden neurológico. Debido a ello es que existen diferentes análisis del laboratorio para diagnosticar estas infecciones. Y como lo son estos exámenes, van a ser el examen completo de orina, el urocultivo, la proteinuria, entre otros, y que van a ser realizados en los laboratorios de microbiología clínica y son solicitados por los servicios, en gran mayoría por los servicios ambulatorios. Bien, las infecciones de vías urinarias vienen a ser un tipo frecuente de infección bacteriana más atendida actualmente. Se facilita por afecciones del hospedero que interrumpen la eliminación del agente desde la vía urinaria a través del flujo de la orina. El cambio de las propiedades protectoras del revestimiento de mucina de la vía urinaria, las anomalías de la función protectora de la microbiota bacteriana normal o de la función del sistema inmunitario. La virulencia del agente se va a derivar de su capacidad para entrar y prosperar en las vías urinarias, adherirse a los tejidos de las vías urinarias inferiores o superiores y evadir los efectos destructivos del sistema inmunitario del hospedero y generar la resistencia a los fármacos antimicrobianos. ¿Y cómo se va a producir la infección? Si bien es cierto, tenemos nuestro sistema urinario que tenemos a la vejiga y a la uretra, una vía de entrada. La bacteria, que es la que se va a encontrar fuera del cuerpo, ¿no? Esta es la que va a ingresar a las vías urinarias a través de la uretra. Después, una vez que la bacteria está dentro del cuerpo, se va a multiplicar y va a avanzar hasta los riñones, ¿no? Como podemos ver en la imagen, están los riñoncitos con infección. Esas infecciones de las vías urinarias más habituales son producidas por bacterias, aunque también pueden ser causadas por virus, hongos o parásitos. Y muchas de ellas, quien es responsable de estas infecciones es la Escherichia coli, que es la más común, por la cual va a estar causadas estas infecciones. Dentro de las manifestaciones clínicas que van a presentar pacientes que tienen este tipo de infecciones, tenemos el malestar general, inapetencia y anorexia, fiebre mayor de 39 grados, generalmente de 2 días a más, escalofríos, dolor de uno o de los dos costados de la espalda y también a veces es dolor abdominal. Va a presentarse náuseas y vómitos, disurias, polaquiuria, hematuria, también ardor y dolor al orinar y la orina también va a ser turbia o maloliente. Ahora para continuar, vamos a ver lo que es la orina, ¿no? Para poder tener también una mejor conceptualización, ¿no? de lo que son
el tema que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es la orina? La orina viene a ser un líquido de color amarillento, como todos conocemos, ¿no? Que va a estar formado por agua y algunas sustancias de desecho, que son la urea, el ácido úrico, creatinina, etc. Entonces, la orina viene a ser el resultado de los procesos de filtración glomerular y reabsorción y secreción tubulares que tienen lugar en el riñón, ¿no? Y por la orina se van a eliminar una serie de sustancias procedentes tanto del catabolismo endógeno como del medio externo, ¿no? Este producto orgánico que se va a formar mediante la filtración del plasma sanguíneo que hay en los riñones y va a pasar a través de los túbulos y conductos colectores por medio de la absorción y reabsorción y secreción de varias de estas sustancias. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la orina? Como bien sabemos, mayormente la orina está compuesta por agua, que es por lo general un 95%. Y el 5% restante viene a ser de urea, sales disueltas, pigmentos y un ácido úrico, ¿no? Que viene a ser el 5% y ahí va a formar el 100% de la composición de la orina. Dentro de una orina normal se puede observar que hay urea y creatinina, lo que son pequeñas cantidades de proteínas, aminoácidos, iones, escasa celularidad, como son hematíes, leucocitos y células de varias vías urinarias, ¿no? De forma aislada. También lo que es el urobilinógeno y la urobilina. Entonces, todo eso va a componer lo que es una orina normal. Pero ya cuando hay un proceso patológico, la orina va a estar compuesta por lo que son proteínas, hematíes y leucocitos en mayores proporciones. También va a haber bilirrubina, glucosa, cuerpos cetónicos, cilíndricos, cristales y microorganismos. Ahora, ¿qué es un examen de orina? ¿No? Que eso es lo que el tema en sí que se va a explicar el día de hoy. Un examen completo de orina es la evaluación física, también química y microscópica de la orina. Y va a constar de muchos exámenes para poder detectar y medir diversos compuestos que salen a través de la orina. Se va a evaluar lo que es su color, densidad, volumen, pH, sedimento, elementos anormales y la determinación de las enzimas. También podemos tener lo que son algunas características que nos van a ayudar a identificar lo que son las características de nuestra orina. Por ejemplo, lo que son cuando la orina presenta un color amarillo claro. Esto nos indica que la persona está saludable y que está bien hidratada. Cuando hay una orina amarilla oscura, es un valor normal, pero hay una falta de agua, ¿no? Cuando es ámbar o miel, nos indica que se está recibiendo poca cantidad de agua. Cuando es marrón, nos puede indicar que existe algún tipo de enfermedad hepática, pero también puede ser una deshidratación severa. Cuando es rosada o rojiza, nos indica que puede haber algunos contenidos de sangre, ¿no? En la orina, pero también hay que tener en cuenta que algunos alimentos pueden teñir de ese color la orina. Entonces hay que evaluar todos esos aspectos. El color naranja indica que puede haber algún problema hepático también, o también por otro lado lo que es algún alimento que lo haya teñido, ¿no? De ese color. Cuando es azul o verde, puede haber también algún colorante alimenticio o sí puede haber una infección urinaria. Y cuando hay espuma en la orina nos indica también que hay un exceso de proteínas o algún problema renal. Acá tenemos lo que son un examen completo de orina, ¿no? Cuáles son sus características en un análisis físico y microscópico, ¿no? Y cada uno de los
de sus valores basales, ¿no? Basal, todo lo que hay en lo que refiere a color, aspecto, densidad, proteínas, la glucosa, las cetonas, eritrocitos, bilirrubina, nitritos, urobilinógeno, ¿no? Y en el aspecto microscópico, lo que son los leucocitos, eritrocitos, cristales, cilindros, células y las levaduras, ¿no? Entonces acá tenemos valores referenciales. Y como les decía, dentro de lo que se va a evaluar en la orina, se va a ver las características de lo que son un examen físico, químico y microscópico del sedimento de la orina. Entonces, en un examen físico se va a evaluar lo que es el color, el olor, el aspecto, la reacción, la densidad y si es que hay espuma. Mientras que en un examen químico se va a evaluar si es que hay proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, pigmentos biliares, sales biliares, el urobilinógeno, entre otros. Y en un examen microscópico se va a evaluar lo que es el sedimento organizado y no organizado. En el organizado tenemos a los leucocitos, hematíes, células epiteliales, biocitos, cilindros, hialinos, granulosos, hemáticos, entre otros. Y en el sedimento no organizado tenemos a los cristales como el ácido úrico, el oxalato de calcio, fosfato amónico, magnesiano, entre otros. Las sales que vienen a ser los uratos amorfos y los fosfatos amorfos. Y otros elementos como vienen a ser las bacterias, espermatozoides, fibras y parásitos y glóbulos de grasa, ¿no? Entonces, lo que sí, en el aspecto químico se va a realizar este estudio por medio de unas tiras reactivas, ¿no? Que son unas tiras especiales que van a buscar las diversas sustancias en la muestra de orina. Esta tira está compuesta por diversas almohadillas de colores, ¿no? Entonces, van a cambiar de color cuando entran en contacto con las sustancias que van a estar contenidas en la orina, ¿no? Entonces, así es como se procede a realizar. Y bueno, para poder realizar el examen de orina, acá tenemos algunas características, ¿no? Las indicaciones para la toma tienen que estar de 10 a 12 horas de ayuno. Se tiene que hacer un lavado de lo que es los genitales con agua y jabón, ¿no? Y se va a descartar el primer chorro y se va a recolectar el chorro intermedio, ¿no? La muestra tiene que ser de por lo menos 2 horas a temperatura ambiente y va a durar también de 8 a 12 horas en una temperatura de 2 a 8 grados. El tiempo de entrega tiene que ser del mismo día, ¿no? La orina del mismo día, de preferencia de la primera orina de la mañana. El tiempo de retención de la orina es de 8 horas a temperatura ambiente. El método que se va a evaluar es el análisis por análisis semiautomático y microscopía. Un volumen requerido de 20 mililitros a más, y lo que se va a evaluar pues son los aspectos por examen físico, químico y microscópico. También tenemos que tener en cuenta que hay algunos alimentos que van a alterar, ¿no? el color de la orina, ¿no? Y también algunos medicamentos, ¿no? Entre estos medicamentos tenemos, por ejemplo, el suplemento de hierro, la levodopa, la cloroquina, la fenotiazina y también la riboflavina. Entonces estos van a alterar, ¿no? La coloración de la orina. Ahora, otro examen que se va a realizar para poder evaluar lo que son las infecciones urinarias son el urocultivo, ¿no? Porque el hecho que ya salga un examen de orina alterado, entonces sí o sí el paciente va a presentar una infección del tracto urinario. Ahora con el urocultivo
es un análisis, ¿no?, el cual va a detectar con exactitud y precisión cuál es el agente microbiano que está causando esta infección, ¿no? Entonces, es un estudio más cauteloso, ¿no? Y que va a ser el patrón de referencia para otras pruebas que van a estar relacionadas con el diagnóstico de la infección del tracto urinario. Por lo tanto, va a demostrar la presencia de una cantidad significativa de las bacterias en la orina y va a identificar definitivamente esas bacterias que está causando la afección, ¿no? Entonces, ¿cuáles vienen a ser las indicaciones para poder realizar este urocultivo? Va a ser, una de las indicaciones, la posible bacteriuria asintomática, que mayormente viene a ser presentado en las embarazadas. También la polaquiuria, el dolor suprapúbico con o sin hematuria. Infecciones recurrentes, eso sí, bastante, ya cuando existen infecciones recurrentes, sí o sí se tiene que indicar el urocultivo. También infecciones complicadas o también infecciones intrahospitalarias. También cuando hay un síndrome febril agudo con dolor lumbar o de próstata agrandada y dolorosa. Entonces, en todas estas es que se va a indicar un examen de urocultivo. Y también recordar que se puede indicar un examen de urocultivo de control, ¿no? Ya que una vez instalada la terapia, los medicamentos que va a tomar el paciente, se tiene que dejar de 1 a 2 semanas después de haber culminado el tratamiento para poder realizar el cultivo, ¿no?, y hacer el examen de control, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las técnicas de recolección de la muestra de orina? Hay diferentes técnicas, ya que no siempre el paciente va a poder por sí solo tomar la muestra, ¿no? Por eso hay para pacientes tanto ambulatorios como en pacientes hospitalizados, ¿no? Entonces, tenemos la técnica de la micción espontánea, la bolsa recolectora, que mayormente es en pacientes pediátricos y neonatos. También el cateterismo transuretral, que podemos tener lo que son por sonda intermitente o por sonda ya permanente. Y también por la punción suprapúbica. Bien, acá tenemos los tipos de muestras, que viene a ser la orina en frasco estéril, la orina en bolsa colectora, la punción suprapúbica y la orina a través del sondaje, ¿no? Ahora tenemos el primer procedimiento, que es por medio de la micción espontánea, aunque es el método más utilizado para poder obtener una muestra de orina, ya que no es invasivo y evita los riesgos, ¿no?, al momento de ingresar una sonda vesical. Entonces, cuando se va a realizar este examen, la persona debe recibir instrucciones, tanto verbales como por escrito, ya sea por parte del médico, la enfermera o el personal del laboratorio, quien va a entregarle el recipiente para la recolección, y tiene que indicarse, ¿no?, todos los pasos a seguir para que se pueda obtener una buena muestra y sobre todo adecuada. Entonces, como les decía, idealmente es la primera orina de la mañana, y sí o sí tiene que haber un aseo de los genitales con agua y jabón. Entonces se va a descartar lo que es el primer chorro de la orina y también la última. Y la orina, el chorro intermedio es el que se va a recolectar. Aproximadamente varía de 5, 10 hasta 20 a más mililitros, ¿no?
En el caso de las mujeres se tiene que lavar el vestíbulo vaginal y la entrada de la uretra, ¿no? Con agua jabonosa. Se va a enjuagar con abundante agua, se va a secar y tiene que separar bien los labios para poder iniciar la recolección adecuada. En el caso de los hombres, se debe hacer la retracción del prepucio y lavar el meato con abundante jabón y agua y luego secar. Y así con el prepucio retraído iniciar la recolección de la muestra como ya se ha indicado en la parte anterior. Ahora, los procedimientos en pacientes hospitalizados tenemos el cateterismo vesical intermitente, que mayormente lo conocemos como el cateterismo por sonda Nelaton, ¿no? Entonces, este es un procedimiento bastante conocido por parte de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que primero, para cada procedimiento, es nuestro adecuado lavado de manos y tener listos nuestros materiales, ¿no? Entonces, entre estos materiales que vamos a utilizar, tenemos sí o sí el frasco estéril donde se va a recolectar la orina, ¿no? También lo que es el material para poder hacer el aseo o la higiene de los genitales del paciente. Los guantes quirúrgicos también para poder realizar la recolección de la muestra. La sonda Nelaton, sea número 14, 16, entre otros, ¿no? Entonces, dependiendo también si es que es un varón o mujer, que se trata de mayormente de colocar la sonda, utilizar la sonda número 14 para mujeres y 16 para varones, ¿no? Nuestros guantes estériles, gases estériles y también un frasco para recolectar o vaciar el resto de orina, ¿no? que se evacúa, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es introducir, ¿no? Después de nuestro lavado de manos, el aseo, ¿no? La higiene que se le hace al paciente. Después ya introducir lo que es la sonda y también recordar que utilizamos pues la lidocaína en gel para poder evitar que haya mucho dolor y que pueda ingresar con facilidad, ¿no? Entonces se introduce, hay una salida de la orina, se recolecta una cantidad de 20 a 50 mililitros en el frasco y de ahí se termina evacuando el resto de la orina, ¿no? Entonces, recordar que inmediatamente se recolecta la orina y hay que tapar el frasco, ¿no? Enroscarlo con su tapa y para poderlo conservar y enviarlo al laboratorio. Ahora, en un cateterismo vesical permanente, que son en el caso de los pacientes que ya tienen una sonda vesical continua, ¿no? Con su bolsa colectora. Entonces, aquí en este tipo de pacientes también hay otro tipo de precauciones, indicaciones, ¿no? Entonces, primero que nada, es más fácil cuando al paciente le toca cambio de sonda, ¿no? Y justamente le indican el urocultivo, ¿no? Entonces ahí al momento que uno cambia la sonda es que puede lograr recolectar la orina. Pero cuando no es el caso, entonces primero se tiene que clampar, ¿no? La bolsa colectora lo más próximo que sea posible hacia la sonda vesical, ¿no? Para poder y esperar un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos para que haya nuevamente un llenado de la vejiga y poder obtener una buena muestra en el momento que punzamos y recolectarlo. Entonces, como todo procedimiento, primero tenemos que haber hecho un adecuado lavado de manos, tener todo nuestro material listo y una vez que ya se ha clampado la sonda y todo y esperado los 20 a 30 minutos, es que entonces debemos tener nuestro material listo, ¿no? Entre ellos tenemos nuestro frasco, nuestros guantes estériles,
nuestra jeringa de 20 centímetros con su respectiva aguja, ya, y hacer bueno, acá como tenemos la sonda, ¿no? Que ya todos conocemos, que hay en diferentes números también, ¿no? Después de eso, de todas esas consideraciones, tenemos que desinfectar, ¿no? La parte de la sonda que se va a punzar para poder hacer la extracción de la muestra. Entonces se va a desinfectar con clorexidina más alcohol, ¿no? Hacer su desinfección de la sonda, ¿no? Que mayormente es en esta zona, ¿no? La más recomendable. Y después de eso se va a punzar con la jeringa de 20 centímetros y se va a aspirar, ¿no? Se va a aspirar para poder obtener la muestra de la orina, ¿no? Una vez que ya está la toma, la muestra, se tiene que enroscar el frasco y para poderlo conservar y enviarlo al laboratorio. Obviamente, recordar que cada vez antes de realizar el procedimiento hay que colocar el nombre del paciente y todos los datos correctos, ¿no? El número de cama, el servicio y nombres y apellidos completos, ¿no? Para poder identificar y que no haya alguna pérdida o confusión con la muestra, ¿no? Ahora, eso es con respecto a pacientes que tienen la sonda ya de manera permanente, ¿no? Ahora, recordar que no se debe de tomar la muestra de la misma bolsa colectora, ¿no? Porque ya está contaminado, porque ya tiene varios días, ¿no? Esta bolsa. Entonces, el hecho de la manipulación y la conservación ahí de la orina que se mantiene, ¿no? Durante cierta cantidad de horas, ¿no? Que se va evacuando. Es entonces que ella puede haber una colonización de bacterias y todo. Entonces, ya va a ser una muestra contaminada. Entonces, de nada va a servir que se envíe ese tipo de muestra, ¿no? Por eso es que se indica que sea directamente de la sonda vesical en la parte de arriba, ¿no? En la parte superior, para poder tomar una adecuada muestra. Ahora, con respecto a lo que es la punción suprapúbica, en este tipo de recolección de muestra, va a consistir en lo que es la extracción de la orina a través de la punción directa a la vejiga, ¿no? Entonces, es un procedimiento estéril y que requiere de anestesia local y que se va a realizar en la punción en la línea media de 1.5 a 2.5 de la sínfisis púbica, ¿no? Y que va a estar contraindicada en coagulopatías no controladas y con pacientes que hayan tenido alguna cirugía abdominal previa, ¿no? Entonces, se considera que es un estándar de oro por ser el método de recolección con menor probabilidad de contaminación con la flora uretral, ¿no? Y que generalmente se va a utilizar en niños con algún proceso de sepsis y que requieren un inicio inmediato de antibióticos. Se recomienda que la vejiga esté llena y palpable, ¿no? Como quien dice, se siente el globo vesical, ¿no? Primero se va a realizar la desinfección de la piel por encima de la vejiga y se va a puncionar por encima de la sínfisis púbica con una jeringa estéril, ¿no? Y se recomienda que la persona que lo haga tiene que tener una buena experiencia, ¿no? Para poder que sea óptimo y no sea frustro el procedimiento, ¿no? Y bueno, en realidad es muy poco utilizado este tipo de método, ¿no? Muy poco se puede utilizar, porque mayormente es reemplazado por lo que es la introducción de la sonda anelatón, como les decía,
Entonces ese método es mucho más utilizado que este de la punción suprapúbica. Ahora, este otro método son las bolsas colectoras, lo que es mayormente utilizado en lo que son pacientes pediátricos y neonatos. Entonces, ya que son niños pequeños, ¿no? Que no controlan sus esfínteres. Y por eso es que se llegó a la necesidad de diseñar este tipo de bolsas que tienen una parte adhesiva en la parte superior que se va a adherir fácilmente a la piel y va a poderse tomar la muestra, ¿no? Adecuada. Primero que nada, se tiene que hacer la higiene del área perianal ya del paciente. Se va aquí, miren cómo tenemos el material, ¿no? La bolsa y el frasco de orina donde se va a enviar. El paciente, que en este caso es un varoncito, que se le está haciendo aquí la higiene. Se está haciendo el secado correcto para que pueda adherirse la bolsa. Y acá cuando ya como pueden ver, la bolsa acá tiene esta parte blanquita. Es la zona donde está el adhesivo y que se va a adherir pero, adecuadamente, ¿no? Hacia la piel del bebé para que no pueda haber ¿cómo se dice? O sea, para que pueda haber un adecuado flujo de la orina, ¿no? Y se pueda recolectar. Entonces, recuerda que se tiene que hacer un adecuado, colocación de la bolsa, ¿no? Porque si va a quedar a un costado o es mal colocada, entonces la orina va a salir, ¿no? Por otros lados y no va a haber una buena recolección. Este tipo de bolsas es como las bolsas de colostomía, ¿no? Que tienen su parte adhesiva, ¿no? Y que se va a colocar y tiene que ser correctamente colocada, ¿no? Para que pueda haber una buena muestra, ¿no? Entonces, lo que sí es que en este tipo de bolsas tiene que esperarse por lo menos de 30 a 45 minutos que haya una buena muestra, ¿no? Y si es que no hay micción por parte del bebé, entonces se tiene que retirar y volver a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Del aseo y volver a colocar otra bolsa estéril, ¿no? Porque ya el tiempo es el tiempo máximo que puede permanecer estéril esta bolsa, ¿no? Entonces, porque ya está en contacto con el ambiente, con la piel del bebé, entonces se puede contaminar y ya no nos serviría la muestra de orina, ¿no? Si ya está contaminado, ya no puede mandarse esa muestra, ¿no? Entonces se tiene que volver a proceder a realizar todas estas medidas y tener en cuenta pues desde qué hora se colocó para poder hacer efectivo, ¿no? Este tipo de recolección de muestras. Ahora, si bien es cierto, tenemos algunas consideraciones, ¿no? Para la recolección del urocultivo, ¿no? Tenemos desde pacientes neonatos y lactantes y pediátricos y adultos. La cantidad de orina que se puede recolectar en neonatos y lactantes es de 10 a 20 mililitros. Y el tiempo de conservación es de 1 hora en temperatura ambiente y de 12 a 12 horas cuando hay un termo con hielo a una temperatura de 4 a 8 grados centígrados. En cambio, en pacientes pediátricos y adultos, donde la orina va a ser en frasco estéril, ¿no? Con boca ancha, es una cantidad de 50 a 100 mililitros, ¿no? Con la técnica de chorro o por los diferentes métodos que ya se ha mencionado anteriormente. Y el tiempo de conservación es de 1 hora con temperatura ambiente y de 2 a 12 horas con un termo con hielo a una temperatura de 4 a 8 centígrados. Bien, ahora tenemos cuando ya llegan los resultados de un urocultivo,
o bien es un resultado positivo o bien es un resultado negativo. Entonces, ¿cuándo es positivo? Cuando hay la presencia de 10.000 a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina. Entonces, esto puede significar una piuria, es decir, cuando hay leucocitos en orina. Y si existen síntomas, si es una toma de muestra correcta, entonces se dice que este valor es de un urocultivo positivo. Y cuando hay más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, este es el resultado que va a confirmar, sin importar los síntomas o signos, que se presenta una infección de vía urinaria. Entonces también aquí es cuando se considera que el urocultivo es positivo, ¿no? Y cuando es un resultado negativo, es cuando todo urocultivo se reporta como negativo después de pasadas las 48 a 72 horas en cultivo y sin evidencia de crecimiento de alguna bacteria u hongo. Entonces esto, como cada uno lleva sus etapas, sus procedimientos en el laboratorio, y cuando ellos pues observan que no hay ningún crecimiento de las colonias, ¿no?, de bacterias o hongos, a pesar de esa cantidad de tiempo, de horas, entonces se dice que es un urocultivo negativo, ¿no? Y cuando hay una cantidad de menos de 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina, ¿no? Entonces se reporta que es un urocultivo negativo, porque también siempre y cuando la muestra fue tomada con todas las medidas y precauciones descritas anteriormente, ¿no? Entonces, todas esas son consideraciones que se llevan a tener a cabo para poder decir si es que es un cultivo positivo o negativo, ¿no? Por eso es que cuando se envía la muestra, a partir de ahí se contabilizan, ¿no?, de 3 a 5 días para poder obtener lo que son los resultados. Ahora, ¿cuáles son las precauciones que debemos tener en cuenta para las recolecciones de las muestras? Bien, tenemos, por ejemplo, que la extracción de la orina tiene que ser la más aséptica posible para evitar la contaminación con diferentes sustancias, ya sea flora vaginal, rectal, o con las manos o la ropa del paciente, ¿no? Evitar posibles contaminaciones mediante al momento, por ejemplo, al momento de la preparación de la zona genital, ¿no? Entonces se tiene que hacer un adecuado aseo o higiene para poder tomar una buena muestra, ¿no? No administrar antibióticos hasta que no se obtenga la muestra, ¿no? Por ejemplo, eso es muy importante, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando ya se inician los antibióticos ya van a salir los resultados alterados, ¿no? Y mayormente puede salir como negativo, y cuando en realidad es sin el antibiótico hubiera salido un resultado positivo, ¿no? Se recomienda recoger la muestra de la primera orina en la mañana, desechar las muestras contaminadas por heces o fluidos vaginales. Hay que enviar la muestra lo antes posible al laboratorio, y si no fuera posible, entonces hay que conservarla, ¿no?, en un termo con hielo o en la nevera de 4 grados centígrados, pero no se puede conservar más de 24 horas, ¿no?, de preferencia, para que pueda ser evaluada de una vez, ¿no? Entonces no se debe obtener una muestra para un urocultivo de las bolsas colectoras de orina en ningún caso, ¿no? Como les decía, que no es recomendable utilizarlo porque ya por los días la formación de colonias que deben de tener ya no es una muestra limpia, ¿no? Y toda muestra tiene que ser rotulada y llevada al laboratorio con su funda transportadora en las medidas correctas, ¿no? Sí o sí tiene que tener sus nombres y los datos adecuados y completos del paciente. Recordar también que se debe hacer un lavado de manos tanto para la recolección como para cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Los guantes que se tienen que utilizar, rotular el recipiente de la orina con el nombre y los datos del paciente, y también mantener la higiene del paciente, ¿no?
Aquí algunos cuidados para una realización segura de la toma de muestra, antes, durante y después, ¿no?, de la toma de la prueba. Eh, Antes se tiene que explicar claramente el objetivo del examen y el procedimiento que se va a seguir al paciente, ¿no? Entonces, explicarle para que en algunos pacientes que pueden colaborar y que nos puedan ayudar para que sea más fácil la toma de la muestra, para poder indicar, ¿no?, al paciente qué procedimiento se va a seguir y brindarle tranquilidad, ¿no?, calma al paciente para que pueda estar tranquilo, porque en algunas ocasiones, como nunca han tenido ese tipo de muestras, ¿no?, cuando por ejemplo se utiliza la sonda Nelato, entonces es algo nuevo que les causa miedo, temor a los pacientes, ¿no? Entonces hay que explicarles bien y darles esa confianza necesaria para que puedan colaborar y estar tranquilos durante el examen. Se tiene que colocar al paciente en una posición cómoda, eh, y para poder visualizar bien, ¿no?, la zona de donde se va a tomar la muestra, ¿no? Y como les decía, siempre preparar el material para tenerlo cerca y no tener dificultades al momento de la toma de la muestra. Ahora seguimos con otro examen que también tiene que ver con la orina, que es la proteinuria en orina, ¿no? Entonces, ¿qué es la proteinuria? La proteinuria va a ser la presencia de proteínas en la orina, ¿no? Como su propio nombre lo dice, ¿no? Y en pacientes adultos, la excreción de la orina de proteínas va a ser superior a 150 miligramos en solo 24 horas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a indicar, ¿no? Este dato es el que nos va a indicar que ya hay una proteinuria, ¿no? En lo que es pacientes adultos, ¿no? En lo que son niños, este criterio va a variar según lo que es la edad y el peso del paciente. Por ejemplo, en neonatos, que son menores de 30 días, el valor va a ser de 145 miligramos por metro cuadrado en 24 horas. Y en lactantes de 1 año, 110 miligramos por mililitro cuadrado en 24 horas. Y en niños de 2 a 10 años es de 85 miligramos por metro cuadrado en 24 horas. Entonces son valores referenciales que van a indicar que el paciente ya tiene una proteinuria en orina. ¿Y cuáles van a ser sus causas? Tenemos la proteinuria ortostática, alteraciones en el glomérulo, como son el síndrome nefrótico infantil, las glomerulonefritis, alteraciones de la membrana basal glomerular, como nefritis familiares, aumento de la presión de la perfusión glomerular, reducción de la masa renal, la hipertensión y la proteinuria tubular. Ahora, ¿cuáles son los rangos cuantitativos de la proteinuria? En un rango normal se considera hasta 150 miligramos por día. En un rango no nefrótico, de 300 a 3,5 gramos por día. En rango nefrótico, que sea mayor de 3,5 gramos por día. En la microalbuminuria, de 30 a 300 miligramos por día. Y en el cociente de albúmina creatinina, que sea menor de la albúmina por gramo de creatinina. Bien. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio para poder determinar o identificar una proteinuria?
Entonces hay en este caso de una proteinuria glomerular. Se va a realizar lo que es la recolección de orina en 24 horas, durante todas las 24 horas, ¿no? Para una cuantificación de albúmina o alguna proteína, ¿no? Y también de la creatinina. Se va a determinar la creatinina sérica, la albúmina, colesterol y la glucosa en sangre. También hacer los anticuerpos antinucleares como el ANA, anti-ADN, complemento y crioglobulinas. También lo que se va a determinar es hepatitis B, C y VIH. Y también por medio de la electroforesis de proteínas plasmáticas y urinarias. Y para poder determinar una proteinuria transitoria, tenemos los análisis de orina y examen microscópico al menos en 3 ocasiones, ¿no? La relación albúmina-creatinina o de proteína-creatinina en muestras de orina, ¿ya? Y también análisis de orina a primera hora de la mañana antes de que el paciente esté involucrado en alguna actividad física. Bien, acá tenemos lo que es la clasificación de la proteinuria. Tenemos la proteinuria aislada benigna, la aislada persistente y la asociada. Dentro de la aislada benigna tenemos la proteinuria funcional. Tenemos la proteinuria transitoria idiopática, la intermitente idiopática y la ortostática postural. Ahora y dentro de la proteinuria asociada tenemos la no nefrótica y la nefrótica. Bien, ahora en lo que respecta a la proteinuria funcional, miren, acá hay otro cuadro de características, ¿no? De la clasificación de la proteinuria, algunas características clínicas y el nivel típico de la proteinuria. Pero bien, acá como les mencionaba, vamos a hablar de cada una de ellas según su clasificación. En una proteinuria funcional se dice que es la forma más común de la proteinuria que se va a presentar asociada a lo que es la fiebre, el ejercicio excesivo, la exposición al frío, el estrés emocional, las convulsiones e inclusive también el embarazo. Este tipo de proteinuria se le conoce como funcional porque no existen defectos renales intrínsecos y tampoco estructurales ni funcionales. Entonces, iba a ser causada por cambios hemodinámicos que favorecen el aumento de la filtración glomerular de las proteínas plasmáticas. Y se va a resolver espontáneamente en unos días después de la anoxia precipitante y no se asocia con alguna patología renal progresiva. Y en el caso de la proteinuria post-ejercicio se han identificado tantos aumentos en la permeabilidad glomerular como descensos en la reacción tubular. En lo que respecta a la proteinuria transitoria idiopática, es el tipo de proteinuria bastante frecuente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, que va a representar la variedad más común de las proteinurias benignas. En estos pacientes mayormente son asintomáticos y generalmente se descubre la proteinuria en algún examen de control o tamizaje. No va a existir un sedimento urinario característico y suele resolverse espontáneamente de manera que no va a aparecer en otros controles. Acá también el paciente no va a meritar una biopsia renal y su control consiste en repetir las muestras de 2 a 3 veces a más para determinar si en efecto la proteinuria es transitoria, intermitente o persistente. Y esto debe hacerse antes de abarcar estudios complementarios innecesarios. Por eso es muy importante poderlo hacer lo más pronto posible.
Tenemos también la proteinuria intermitente idiopática. Aquí los pacientes con este tipo de proteinuria van a presentar una proteinuria independiente de la posición corporal en al menos un 50% de las muestras de orinas recogidas al azar, pero no en todas. La mayoría de estos pacientes son jóvenes, menores de 30 años. Van a presentar exámenes de función renal normal y mantienen las presiones arteriales normales. En este grupo también la progresión de la insuficiencia renal es poco probable, de manera que se recomienda un seguimiento anual, pero generalmente no amerita manejo especializado. Con respecto a la proteinuria intermitente idiopática, es lo que ya les mencioné. Ahora es la proteinuria ortostática o postural, que es el tipo de proteinuria benigna mejor estudiada. La excreción proteica es mayor independiente de la condición al estar de pie que al estar acostado. Sin embargo, las personas con proteinuria ortostática no presentan proteinuria cuando están acostadas. Este punto es crítico en el diagnóstico, dado que los pacientes nefrópatas sí presentan proteinuria al estar en esa posición. La mayoría de estas personas con proteinuria ortostática tienen excreciones diarias menores de 2 gramos por día. Estos pacientes no pueden ser portadores de hipertensión arterial y deben tener pruebas de función renal normal. Se va a afectar principalmente lo que son adolescentes y rara vez se va a diagnosticar en pacientes mayores de 30 años, ¿no? Entonces, esas son sus características. Ahora, dentro de su clasificación, también seguimos con lo que es la proteinuria aislada persistente, que va a corresponder a un grupo de pacientes con proteinuria en todas o casi todas las muestras tomadas al azar, sin importar su posición, ya sea de pie o acostado, que no van a presentar ninguna patología asociada o alteraciones en las pruebas de función renal. Se van a manifestar en niños, adolescentes y adultos jóvenes y existe mayormente en pacientes varones. Algunos estudios han demostrado que hasta un 60% tienen una alteración renal histológica de tipo mínimo, que algunos autores proponen como cambios iniciales de las lesiones glomerulares. Ahora tenemos la proteinuria asociada, que se va a clasificar en la no nefrótica y la nefrótica. En la no nefrótica se va a referir a la proteinuria de un rango de 150 a 3.500 miligramos en 24 horas. Una proteína asociada con valores menores de 2 gramos por 24 horas no excluye la patología glomerular. Sin embargo, se deben considerar patologías túbulo-intersticiales y vasculares como la nefritis intersticial, la nefropatía por reflujo, el riñón poliquístico, la nefropatía medicamentosa. También aquí se debe recordar que la necrosis tubular puede llevar a una proteinuria de hasta 2 gramos en 24 horas. En algunas enfermedades sistemáticas, como por ejemplo la hipertensión arterial, el lupus eritematoso sistémico y las discrasias sanguíneas, pueden producir este tipo de proteinurias. Y la microalbuminuria se define como la excreción de 30 a 300 miligramos de albúmina en 24 horas. La microalbuminuria generalmente se detecta temprano en los pacientes diabéticos y se puede usar como un marcador diagnóstico de la nefropatía diabética en pacientes insulinodependientes. Y recordar que la proteinuria tubular en rarísima vez,
va a exceder los 2 gramos por 24 horas. Y dentro de la proteinuria nefrótica tenemos el síndrome nefrótico, que incluye una tetrada diagnóstica, que es la proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas, la hipoalbuminemia, edema y la hiperlipidemia. La gran pérdida urinaria de proteínas lleva a la hipoalbuminemia y esta a una disfunción renal tubular y mayor susceptibilidad a las infecciones. Y en realidad cualquier glomerulopatía podría producir un síndrome nefrótico, pero es muy importante determinar si es proteinuria aislada o asociada con presencia de sedimentos celulares o cilíndricos. Si hay presencia de un sedimento urinario persistente, se debe tener en cuenta de una glomerulonefritis primaria o secundaria a enfermedades sistémicas tipo lupus o vasculitis. Y si el paciente presenta proteinuria en el rango nefrótico y no se asocia con sedimentos anormales, siempre se debe tener en cuenta la posibilidad de una nefropatía diabética. Entonces, en el caso del lupus eritematoso sistémico, ocasionalmente se asocia con la glomerulonefritis membranosa y proteinuria sin sedimento. Cuando se han descartado otras posibilidades de las glomerulopatías secundarias, como por ejemplo la amiloidosis, nefrotoxicidad e incluso la hipertensión, se debe pensar en una enfermedad glomerular primaria. Y mayormente este tipo de proteinuria casi siempre se va a hacer por medio de una biopsia renal. Bien, acá tenemos lo que es las proteinurias, ¿no? Como les decía, como les he explicado cada una de ellas según su clasificación. Acá están sus características. Como les decía, con respecto al tratamiento de las proteinurias, es que aún no existe un medicamento, ¿no?, que actúe directamente sobre la proteinuria, sino que el control de las patologías de fondo puede modificar el nivel de las proteinurias, porque si bien es cierto, alguna persona que tenga una enfermedad de fondo como diabetes, presión arterial, lupus, entre otros, esto va a hacer que vaya, ¿no?, la presencia de la proteinuria. Entonces, no va a existir, ¿no?, un medicamento que actúe directamente sobre ello, ¿no? Pero sí el control, si se controlan este tipo de comorbilidades, como se dice, o enfermedades, entonces va a haber una disminución notable, ¿no?, de estas proteínas, ¿no?, que van a haber en la orina. Por eso es que aparte, como no hay un medicamento directamente, lo que sí se debe tener en cuenta es la dieta, ¿no? La dieta que tengan un máximo de 60 gramos de proteínas al día, ¿no?, en 24 horas. Para los edemas que van a estar presentes, hay que reducir o restringir, mejor dicho, la sal, y el uso de diuréticos también tiene que estar presente. Se debe valorar el empleo de estatinas para la dislipidemia, también se tiene que controlar. Y también tiene que haber un buen manejo de la presión arterial, ¿no? Y también lo que son las diferentes patologías autoinmunes. También lo que se usa son los tratamientos inmunosupresores, ¿no?, que van a haber diferentes resultados, ¿no? Como se dice, no hay un medicamento específico para esto todavía.
Lo que sí, pues el método de la recolección de la muestra es recolectar la orina en 24 horas, ¿no? Entonces, desde que se inicia, siempre es, en el paciente que se le indica, siempre tiene que ser un frasco grande, ¿no? De lo que son de 3 a 5 litros aproximadamente, ¿no? Para ahí ir recolectando la orina. ¿No? En el caso, cada vez que el paciente micciona, se llega a ir recolectando en ese frasco grande la cantidad de orina, ¿no? de cada micción que presenta el paciente. Este frasco tiene que estar debidamente rotulado con los datos del paciente. Y una vez que ya se ha recolectado, se tiene que enviar al laboratorio debidamente tapado, debidamente rotulado y todo para que pueda haber un buen transporte y también el resultado, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta para poder realizar y que sea totalmente adecuado la toma de esta muestra, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y esperemos que haya estado de su agrado la explicación de este tema. Gracias.